Primero de Crónicas 16-17. Primero de Crónicas 16. Así pues introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar, y ofrecieron ante Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en nombre del Señor y repartió a todo el pueblo de Israel, hombres y mujeres, a cada uno una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas. David designó a los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca del Señor para celebrar, dar gracias y alabar al Señor, Dios de Israel. Asaí era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uziel, Semiramot, Yehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededom y Yehiel, con arpas y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Yahaziel hacían sonar sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de Dios. Aquel día David encargó por primera vez a Asaf y a sus hermanos este canto de alabanza al Señor. Alabad al Señor, aclamad su nombre, anunciad a los pueblos sus hazañas, cantadle, entonadle salmos, proclamad todas sus maravillas, gloriaos en su nombre santo, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Apelad al Señor y a su poder, buscad su rostro de continuo, recordad las maravillas que ha hecho, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Israel, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios alcanzan a toda la tierra. Recordad eternamente su alianza, la palabra mandada por 1000 generaciones, la alianza sellada con Abraham, el juramento hecho a Isaac, confirmado a Jacob como ley, a Israel como alianza eterna, diciendo: te daré la tierra de Canaán, será el lote de vuestra herencia. Cuando erais tan solo un puñado, unos pocos y extranjeros en Canaán, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió oprimirlos, y por su causa castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis daño a mis profetas. Cantad al Señor tierra entera, pregonad día tras día su salvación, contad a las naciones su gloria, sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza. Él es terrible sobre todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos vanos, en cambio el Señor ha hecho los cielos. Gloria y majestad están ante él, potestad y decoro en su morada. Rendid al Señor, familias de los pueblos, rendid al Señor gloria y honor. Rendid al Señor la gloria de su nombre, llevad ofrendas y entrad ante él. Adorad al Señor con santo esplendor. Temblad en su presencia, tierra entera. Él afianzó el orbe y no vacilará. Alégrense los cielos y exulte la tierra, decida a las gentes, el Señor reina. Brame el mar y cuanto lo llena, se gocen los campos y cuanto hay en ellos. Alborócense también los árboles del bosque ante el Señor que viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y decid: sálvanos, Señor, Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para poder dar gracias a tu santo nombre y gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde antiguo y por siempre. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. David dejó allí, ante el arca de la alianza del Señor, a Asaf y a sus hermanos para el ministerio continuo delante del arca según el rito cotidiano, a Obededom hijo de Yedutún con sus hermanos en número de 68, y a Josá los dejó como porteros, y al sacerdote Sadoc y a sus hermanos, los sacerdotes, delante de la morada del Señor, en los altos de Gabaón, para que ofreciesen holocaustos al Señor en el altar de los holocaustos siempre por la mañana y por la tarde, según lo escrito en la ley que el Señor había mandado a Israel. Con ellos estaban Gemán y Yedutún y los restantes elegidos, y nominalmente designados para alabar al Señor, porque es eterna su misericordia. Y con ellos Gemán y Yedutún hacían sonar trompetas, címbalos e instrumentos para acompañar los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Después todo el pueblo se fue cada cual a su casa. También David regresó para bendecir su casa. Primero de Crónicas 17. Cuando el rey se estableció en su casa, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de la alianza del Señor está entre lonas. Natán respondió al rey: haz lo que el corazón te dice, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche la palabra de Dios vino sobre Natán en estos términos: vete y dile a mi siervo David: así dice el Señor, no eres tú el que me va a edificar una casa para que habite en ella. Nunca he habitado en una casa desde el día en que hice subir a Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Y cuando he caminado por todas partes con el pueblo de Israel,
¿Me he quejado a alguno de los jueces a quienes encargué que apacentaran a mi pueblo Israel de que no me edificaran una casa de cedro? Y ahora dirás esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te he tomado del aprisco, de detrás del rebaño, para que seas príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todos tus movimientos, he eliminado a todos tus enemigos ante ti, y he hecho tu nombre grande entre los grandes de la tierra. Estableceré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite allí y nadie le moleste. Los malvados no volverán a humillarlo como antes, cuando constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Humillaré a todos tus enemigos. Te anuncio que el Señor te edificará una casa. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti a uno de tus hijos de tu linaje y consolidaré su reino. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi amor como lo aparté de tu predecesor a quien alejé de tu presencia. Lo estableceré en mi casa y en mi reino para siempre. Su trono será firme para siempre. Natán comunicó a David todas estas palabras y esta visión. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto te ha parecido poco, Dios mío, y has hablado de la casa de tu siervo para un futuro lejano. Me has mirado como a un hombre de elevada condición, Señor Dios mío. ¿Qué más podría añadir David, a quien has glorificado, si tú conoces a tu siervo? Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, has hecho todos estos prodigios y se los has dado a conocer a tu siervo. Señor, no hay nadie semejante a ti, ni hay otro Dios fuera de ti, en todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien Dios mismo ha venido a redimir para hacerlo suyo y para darle un nombre grande y temible, expulsando a las naciones y a sus dioses delante de tu pueblo que redimiste en Egipto? Tú has constituido al pueblo de Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, te has erigido como su Dios. Ahora pues, Señor Dios, que se mantenga firme para siempre la palabra que has pronunciado sobre tu siervo y sobre su casa, y que se cumpla lo que has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre y que se diga: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme en tu presencia, porque tú, Dios mío, has revelado esto a tu siervo, te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para dirigirte esta oración. Ahora pues, Señor, tú eres Dios y tú has prometido estos bienes a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca en tu presencia para siempre, porque lo que tú, Señor, bendices será bendecido para siempre. Salmos 149-150. Salmo 149. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, esté su alabanza en la asamblea de los fieles. Alegres Israel en su hacedor, exulten en su rey los hijos de Sión. Alaben su nombre con danzas, que le entonen salmos con panderos y cítaras, porque el Señor se deleita en su pueblo y engalana a los humildes con la salvación. Regocíjense los fieles en la gloria, griten de alegría desde sus lechos, con gritos de exaltación a Dios en sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar la venganza a las naciones, los castigos a los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia dictada. Será un honor para todos sus fieles. Aleluya. Salmo 150. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabad en el firmamento de su poder, alabadle por sus proezas, alabadle por su inmensa grandeza, alabadle con el sonido del cuerno, alabadle con arpas y cítaras, alabadle con panderos y danzas, alabadle con laúdes y flautas, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos de júbilo. Todo ser que respira, alabe al Señor. Aleluya. Hechos de los Apóstoles 5, 17, 42. El sumo sacerdote y todos los que le acompañaban, que eran de la secta de los saduceos, se levantaron llenos de envidia. Prendieron a los apóstoles y los metieron en la prisión pública, pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: Salid, presentaos en el templo y predicad al pueblo toda la doctrina que concierne a esta vida. Después de haberlo escuchado, entraron de madrugada en el templo y comenzaron a enseñar. En cuanto llegaron, el sumo sacerdote y los que le acompañaban convocaron el Sanedrín y todo el consejo de ancianos de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la prisión, pero al llegar los alguaciles no los encontraron en la cárcel y regresaron y comunicaron la noticia. Hemos encontrado la cárcel cerrada, bien custodiada, a los centinelas firmes ante las puertas, pero al abrir no hemos encontrado a nadie dentro.
Cuando oyeron estas palabras, el oficial del templo y los príncipes de los sacerdotes se quedaron perplejos por lo que habría sido de ellos. Llegó uno y les anunció: los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces fue el oficial con los alguaciles y los trajo, no por la fuerza, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Los condujeron y presentaron al Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó: ¿no os habíamos mandado expresamente que no enseñaseis en ese nombre? En cambio, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este lo exaltó Dios a su derecha como príncipe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y de estas cosas somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Al oír esto se enfurecieron y querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y estimado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó hacer salir un momento a aquellos hombres y les dijo: Israelitas, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace poco se levantó Teudas, que decía ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se disgregaron y quedaron en nada. Después de él, se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró al pueblo tras de sí. Murió también y todos sus seguidores se dispersaron. Así pues, os digo ahora: desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si ese designio o esta obra procede de hombres, se disolverá. Pero si procede de Dios, no podréis acabar con ellos, no sea que os vayáis a encontrar combatiendo contra Dios. Ellos se mostraron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles, les azotaron, les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre. Todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo Jesús.